Bueno, comenzamos con esta primera entrega, un programa sobre cómo simular la propagación de la luz en el espacio libre usando la plataforma Jupyter Python en Google Colaboratorio. Perdón. Este programa es de la Red Colombiana de Óptica y hoy lo que vamos a ver es básicamente cómo creamos el espacio coordenado, cómo creamos un objeto de amplitud directamente en Python y cómo creamos el plano de entrada al cual, digámoslo, será el que posteriormente propagaremos. Bien, lo primero entonces será llamar unas ciertas librerías de Python que nos serán de utilidad. La primera es NumPy, ¿sí? NumPy, le pondremos el nombre NP, guarda casi todas las funciones, ecuaciones, manejo de matrices, arreglos que necesitaremos. Pylab lo usaremos para la parte de graficación y el sobrenombre que tendrá será PLT. Igualmente, por ser un Jupyter Notebook, entonces necesitamos poner esta instrucción para poder ver el gráfico en el notebook. Y igualmente les incluyo esta opción donde uno puede cambiar al estilo de presentación de las gráficas. Entonces, si lo voy a ejecutar, uno puede ejecutar ya sea oprimiendo el play que aparece o poniendo Shift Enter. Bien, si ven en esta última línea le pido que me muestren 10 de los posibles estilos. Hay muchos estilos y en particular vamos a empezar usando este que se llama PMH. Listo. Entonces, lo primero es crear nuestro sistema coordenado. Bien. Para crear este sistema coordenado, entonces, digámoslo, inicialmente tenemos que dar cuenta de los parámetros básicos con los que vamos a trabajar. En este caso va a ser, por ejemplo, L será la longitud del lado del recuadro o cuadro donde crearemos nuestro objeto. Ahí debemos de decir el tamaño. En este caso vamos a ver que son 5 milímetros. Voy a trabajar todo en milímetros, no tiene que ser consistente con las unidades. Lo otro es definir el tamaño del arreglo con el que trabajaremos. Esto obviamente será una limitante de los computadores. Vamos a empezar con un arreglo de 512 por este ejemplo. Y finalmente debemos definir la longitud de onda de la luz que se propagará. Para este ejemplo será 633 nanómetros. Recuerden que como meterlo todo en milímetros, entonces escribimos 633 por 10 a la menos 3. Bien definido esto, podemos definir ya la resolución o el muestreo que tendrá nuestro sistema coordenado. Bien, y no será pues lo que es simplemente el tamaño del sistema, la longitud del sistema sobre el número o el tamaño del arreglo que tendremos. ¿Listo? Bien. Seguidamente creamos, digamos, la primera etapa de nuestro sistema coordenado, que es crearlo en una dimensión. ¿Sí? Vamos a crear en una dimensión el sistema coordenado. Vamos a llamar con X minúscula. Usamos la función range. Y en este caso, como la longitud es 5 milímetros L, entonces diremos que va desde
menos L medios, para que en la mitad nos quede el 0, el origen del sistema de coordenadas, va a ir hasta L medios y va a ir en pasos de X. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos creado el eje coordenado en X. Como en este caso, nuestro sistema coordenado en el eje Y será idéntico al de X, pues no tengo que volver a crearlo. Puedo trabajar con el mismo eje X que he creado. Bien, vamos ahora a imprimir en pantalla la información básica de lo que hemos construido hasta ahora. La parte de impresión y graficación simplemente la voy a copiar, la comento. En el canal ustedes tendrán acceso a el enlace al notebook ya completo para que lo puedan revisar. Bien, entonces recuerden que habíamos creado el muestreo, la resolución de nuestro espacio coordenado. Entonces aquí lo hemos impreso y nos dice que, digamos, el desplazamiento más pequeño que va a poder hacer es de 1.8 micras. Bien, es decir que yo puedo guardar la información en lo que en el sistema, en el espacio, cada 9.8 micras. O visto de otra forma, los dos puntos más cercanos de los que puedo dar cuenta aquí estarán ubicados entonces al doble de esta distancia, ¿cierto? Porque tendría mi punto, un espacio vacío y luego mi punto, o sea, estaría el doble, estaría dos veces 9.8 micras. ¿Listo? Y si se ven, el espacio que hemos creado, el X minúscula, va a ir desde menos 2.5 a 2.49. No se preguntarán por qué va hasta 2.49 milímetros no más. La cuestión es que en todo lo que manejaremos aquí, solo vamos a manejar con trabajar con arreglos cuadrados, matrices pares, perdón, cuadradas. Entonces, vamos a tener un problema para ubicar el origen, el 0, coordenadas, ¿cierto? Vamos a tener que sacrificar la extensión en una de las dos direcciones. Ahora, por cómo funciona la transformada rápida de Fourier, es por convención, se sacrifica una de las posiciones del eje positivo. Entonces, si se ven que el eje negativo llega hasta menos 2.5 milímetros, pero el eje positivo a duras penas llega hasta 2.49 milímetros. O sea, hemos perdido una casilla y es la que estamos usando para dar cuenta del 0, el origen. Bien. Entonces ya tenemos nuestro, digamos, eje coordenado, nuestro sistema unidimensional. Ahora traslademos esto a dos dimensiones, porque obviamente nuestro problema, nuestras imágenes son bidimensionales. El campo que vamos a simular es tridimensional, si bien lo vamos a ver en planos bidimensionales. Entonces necesitamos un sistema coordenado bidimensional. Para eso vamos a utilizar una función de Python, un py. Entonces el sistema coordenado unidimensional, dirección X y la dirección Y, es igual a NumPy mesh create, y aquí ponemos los sistemas coordenados unidimensionales que ya habíamos definido. Si X y Y fuera distinto, si el muestreo, el rango fuera distinto, no fuera un arreglo cuadrado lo que vamos a crear, entonces uno tendría que aquí poner el valor del eje Y, desde dónde hasta dónde van en el eje Y y con qué muestreo. Pero como nuestro sistema eso va a ser simétrico, va a ser lo mismo, entonces pongo 2 veces X. Y obviamente X y Y sí van a tener una diferencia ya en el plano bidimensional, y eso lo observamos graficándolo. Vamos a graficarlo, vamos a ver esa diferencia.
Si lo graficamos, vamos a observar algo interesante. Primero, noten que los valores que me pone aquí al graficar son los de los píxeles, las posiciones del arreglo. Nuestro arreglo, si se acuerdan, es de 512, tamaño 512. Python arranca siempre desde 0, o sea que aquí me estaría dando información desde 0 hasta 511, las posiciones, tanto en las filas como en las columnas. Y la escala, que está en milímetros, si se fijan, va desde, en este caso sería menos 2.5 milímetros hasta 2.49 milímetros. Entonces noten que la variación se da en la dirección horizontal, porque estamos hablando de X. Aquí imprimimos dijimos que nos mostrara el X mayúscula. Entonces la variación es en el eje horizontal. En el eje vertical no va a haber variación. Entonces, si por ejemplo nos vamos por esta línea, vemos que no hay variación en el color. Pero si nos vamos por esta línea, hay variación. Dice que si cambio de fila, la variación que existe es la misma. Claro, nos está diciendo cómo cambia el eje X para cada posición en el eje Y. Si lo viésemos en el eje Y, veríamos exactamente lo mismo, pero ya invertido. Es para cada posición en el eje X, veo cómo varía en el eje Y. Listo. Aquí quiero que noten algo, y es que si yo no le digo nada al imprimir, fíjense que le dije ImShow, simplemente, los arreglos siempre tienen el origen en la esquina superior izquierda. Entonces, por eso vemos que la fila 0 está ubicada acá y la columna 0. Fila 0, columna 0 sale acá, pero nosotros cuando nos imaginamos un espacio coordenado y un eje vertical, siempre nos imaginamos el eje vertical aumentando, digamos, hacia arriba. Entonces, uno puede usar esta función origin, que fue la que usé en la graficación de Y, para que el origen esté donde la percepción para nosotros es más claro. Ya en la fila 0, columna 0, me la está ubicando en esta posición, lo cual es más, digamos, conveniente para como nosotros entendemos o visualizamos el espacio. ¿Listo? Bien, entonces, creados esos sistemas coordenados bidimensionales, procedemos a construir el objeto. Yo voy a crear un objeto, ¿cierto? Y les voy a enseñar una vez a binarizar ese objeto, pero podría haber sido cualquier otro objeto. Simplemente este lo vamos a usar como ejemplo. Entonces, va a ser un objeto que solo va a cambiar, digamos, la dirección X y no va a haber ningún cambio en la dirección Y. Entonces lo he llamado Vx y no va a ser más que una función seno. Voy a construir convenientemente de tal manera que cuando X recorra la distancia o tenga el valor L, el valor del seno sea exactamente 2pi. Por lo cual, digámoslo, ahí habría un periodo. Sí, lo he puesto convenientemente. Además, no me interesa que tenga valores negativos, lo elevaré al cuadrado. Listo. Ya he creado mi objeto. Vamos a observarlo, vamos a graficarlo. Vemos cómo se vería. Si lo graficamos, ahora metemos esto. Esto es lo que observaríamos. Si le llamo el tamaño por aquí.
Se puede ver. Bien, fíjense en el objeto. ¿Sí? Es una función seno cuadrado. Y noten que si en el origen vale 0, cuando llego al extremo vuelve a valer 0. ¿Sí? Ya que ha pasado un periodo. Lo mismo si me voy en la otra dirección. Estas líneas blancas que ven aquí es del estilo que escogimos y son simplemente una guía. Más adelante en un ejemplo ponemos otro estilo y verán que desaparece. Bien, notarán que obviamente es una función continua que cambia en la dirección X, en la dirección Y no hay ningún cambio. Vamos ahora entonces a binarizarlo. Para binarizarlo, entonces primero crear un nuevo arreglo que va a ser una copia de O de X. Esto es muy útil cuando uno no quiere cambiar o modificar de ninguna manera O de X. Pues creo una copia y ahora la copia se la cambio. Lo que voy a decir es que A o B, cada vez que encuentre en O B una posición donde el valor allí sea menor o igual a 0.5, entonces que me cambie el valor que hay allí por 0. Y igualmente, cuando encuentre una posición donde el valor allí, el arreglo, sea mayor que 0.5, entonces me lo cambie por el valor de U. Ahí ya hemos binarizado nuestro objeto y vamos a visualizarlo entonces. Entonces traigo, copio parte de la gráfica que me interesa. Vamos a poner acá. Aumentamos esto. Aquí solo 2. Y lo gráficos. No lo tengo que cambiar. Bueno, noten entonces que efectivamente pasé de una función continua a una función binaria, ¿sí? Donde solo tengo el valor de 0, ¿sí? O el valor de 1. Listo, entonces ya tengo mi objeto binario. Bien, lo que sigue entonces será construir, digámoslo, el plano de entrada. Y el detalle aquí es que vamos a simular luz difractándose. Entonces la luz, obviamente al difractarse, se irá hacia parte de ella, se irá hacia los lados. Y si mi objeto es del tamaño del arreglo matriz con el que voy a simular, pues esa luz, digamos, no voy a poder simular que esa luz se aleje. Entonces, lo que hace uno es enmarcar el objeto en una matriz de ceros, un arreglo de ceros, o sea, en un fondo oscuro, para que dicha luz al difractarse, pues podamos dar cuenta de ella en la simulación. Lo primero entonces va a ser crear una función que me permita eso. Aquí simplemente la voy a copiar y les voy a explicar qué es lo que hay en esta función que he creado. Entonces, la función se llama marco. Me va a pedir que introduzca el objeto, lo he llamado cuadro, y me va a decir cuál es el factor o la escala que se va a ampliar, que me va a definir el tamaño del marco donde va a meter cuadro, ¿sí? Por defecto me va a dar el valor de 2, pero yo, si no quiero que sea 2, le puedo dar otro valor. Bien, entonces lo primero que hará esta función es encontrar el tamaño del objeto que es llamado cuadro. Luego me va a crear el marco, se llama PE, y obviamente su tamaño va a ser el del objeto multiplicado por el factor que he definido. Y luego, en esta última línea,
lo que va a hacer es ponerme cuadro exactamente en la mitad del marco. ¿Listo? Es lo que me va a hacer esta función. Y seguidamente, entonces, simplemente aplico esa función. Vamos a decir que nos interesa que nuestro marco sea 3 veces más grande. Vamos a poner el mismo nombre P. Entonces decimos que el marco va a ser la función OB. El factor va a ser igual a 3. Un objeto. Creo el P, que sería mi plano de entrada. Por lo tanto, graficarlo. Vamos a graficarlo. Lo podemos ver. Si llego a graficar, efectivamente nota que el objeto que habíamos creado quedó en el centro y obviamente el marco este es más grande, entonces ya va de casi 7.5 hasta 7.5 milímetros y nuestro objeto quedó en el centro. Algo aquí que me olvidé decirles es que si se acuerdan en esta parte él por defecto nos saca el valor de la posición en el arreglo, pero si yo quiero que me saque la información del sistema coordenado, entonces puedo utilizar este parámetro, la función inShow, donde básicamente, conociendo yo cuál es el eje coordenado, pues que le podemos dar esa información. Y al dar información, entonces fíjense que grafica el sistema coordenado. Bien. Lo otro es que les había dicho que el estilo BMH, que es el que estamos usando, me saca estas líneas que son unas líneas guía, pero porque a mí no me interese tener eso, entonces las podría usar, por ejemplo, otro estilo. Entonces yo aquí le digo que sí, estilo default, vamos a decirle que esta línea, recuerden que es Shift Enter, o también le puedo haber dicho que vuelva a ejecutar todo, y notarán que ya no aparecen esas líneas guía. ¿Sí?